Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 6. Introducción. 11. Examinaré ahora los argumentos que pueden alegarse en defensa de la doctrina de la abstracción y trataré de descubrir qué es lo que ha inclinado a los hombres especulativos a adoptar una opinión que parece estar tan apartada del sentido común. Mucho prestigio ha dado a esta doctrina un filósofo moderno, de merecida estima, quien, al parecer, sostiene que la más notable diferencia intelectual entre el hombre y los animales irracionales es la facultad que aquél posee de elaborar ideas abstractas generales. El poder tener ideas generales, dice, es lo que establece una perfecta y marcada distinción entre el hombre y los brutos, y constituye una aptitud excelente que las facultades de los brutos en manera alguna han alcanzado, pues es cosa evidente que en ellos no se aprecian siquiera huellas de que hagan uso de signos generales para apreciar ideas universales, de lo cual fundadamente podemos concluir que carecen de la facultad de abstraer o de elaborar ideas generales, puesto que no hacen uso de palabras ni de otros signos genéricos. Y más adelante añade: por lo cual, en mi concepto, podemos suponer que en ello estriba la diferencia específica entre hombres y brutos, la que de ellos hace grupos separados por entero, y en definitiva señala la amplia divisoria entre unos y otros, ya que si, hablando en términos absolutos, se puede admitir que tienen algunas ideas, pues no son meras máquinas, como algunos han pretendido, no podemos negar que hasta cierto punto gocen de razón. Para mí, es tan evidente que algunos de ellos, en determinadas circunstancias, razonan, como que tienen percepciones sensitivas, pero solo se extiende su característico razonamiento a ideas particulares, tal como se las ofrecen los sentidos. Los más aventajados de ellos están, a mi parecer, confinados dentro de los estrechos límites de sus percepciones sensoriales, sin poder dar a éstas mayor amplitud por abstracción de ningún género. Ensayo sobre el entendimiento humano, libro 2, capítulo 11, secciones 1 y 11. Estoy muy de acuerdo con este ilustrado filósofo, de merecido renombre, en que las facultades de los brutos no llegan en manera alguna a la abstracción. Pero si esta ha de ser la propiedad característica de esos animales, me temo que muchos de los que pasan por hombres habrán de ser contados en el número de aquellos. En efecto, la razón que aquí se aduce para suponer que los brutos carecen de ideas abstractas es el no ver en ellos el uso de la palabra ni de otros signos universales, lo cual se funda en el supuesto de que el uso de la palabra implica la posesión de ideas generales. De ahí se sigue que el hombre, por estar dotado de lenguaje, es capaz de abstraer o de generalizar sus ideas. Que este sea el sentido del argumento aducido por el autor se verá más adelante al comentar la respuesta que él mismo da a la pregunta que en otra parte hace. Puesto que todas las cosas que existen son particulares, ¿cómo es que nos gobernamos por términos generales? A lo que responde: las palabras adquieren sentido general porque se convierten en signos de ideas generales. Ensayo sobre el entendimiento humano, libro 3, capítulo 3, sección 6. Mas bien parece, sin embargo, que una palabra adquiere sentido general para convertirse en signo no de una idea general abstracta, sino de varias ideas particulares, cualquiera de las cuales puede indistintamente sugerir a la mente mediante la palabra. Por ejemplo, cuando se dice que el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza comunicada, o que todo lo que tiene extensión es divisible, estas proporciones se han de entender del movimiento y de la extensión en general, y, sin embargo, no se sigue de ello que tales afirmaciones sugieran a la mente solo la idea de movimiento sin un cuerpo que se mueva en cierta dirección y con determinada velocidad, ni solo la idea de extensión en general que no sea línea, blanca o encarnada o de otro color cualquiera. Únicamente se significa que en todo movimiento, lento o rápido, de dirección vertical, horizontal u oblicua, sea cualquiera el cuerpo que se mueve,
se cumple el axioma enunciado, y en análogo sentido se ha de interpretar el segundo axioma, refiriéndolo a cualesquiera de las clases de extensión, línea, superficie o volumen y de cualquier magnitud y figura que fuere. 12. La existencia de ideas generales. Observando cómo las ideas se hacen generales, podemos comprender mejor cómo se generalizan las palabras. ¿Cómo se generalizan las palabras? De paso, quiero hacer notar que no niego en absoluto la existencia de ideas generales. Lo que no puedo admitir es que existan ideas generales abstractas, pues en los pasajes citados, donde quiera que se hace mención de las ideas generales, se supone siempre que éstas se han formado del modo descrito anteriormente en los párrafos 8 y 9 de esta introducción. Ahora, si tratamos de dar significado a nuestras palabras, hablando únicamente de lo que podemos concebir, se reconocerá sin dificultad que una idea de suyo particular pasa a ser general cuando se la hace representar o se la toma en lugar de otras ideas particulares del mismo tipo. Aclaremos lo dicho con un ejemplo. Supóngase que un geómetra quiere demostrar el método para dividir una línea en dos partes iguales. Traza con tinta negra una línea de 1 pulgada de longitud. Semejante trazo, que de suyo no es más que una línea particular, es, sin embargo, general en cuanto a lo que significa, pues se la toma para representar todas las líneas particulares, cualesquiera que sean, y así, lo que se demuestre de aquel quedará demostrado de todos, o sea, de la línea en general. Y del mismo modo que esa línea particular se convierte en general al hacerse de ella un signo, así también el nombre línea, que tomado en absoluto es particular, al ser un signo se convierte en general. Y así, como la primera debe su generalidad al hecho de ser signo, no de una línea general y abstracta, sino de todas las líneas particulares que puedan existir, de la misma manera hay que pensar que el signo o palabra con que designamos el trazo hecho deriva su universalidad de la misma causa, es decir, de las numerosas líneas particulares que indistintamente puede designar. 13. Necesidad de las ideas abstractas según Luke. Para dar al lector una visión más clara de las ideas abstractas y de las diversas condiciones en que, según se afirma, no son ellas necesarias, transcribiré otro párrafo del ensayo sobre el entendimiento humano. Dice así: las ideas abstractas no son para los niños o personas no ejercitadas, ni tan evidentes ni tan fáciles como las particulares. Si para los adultos resultan más obvias, ello es debido a que, por utilizarlas constantemente, se les han hecho ya familiares. Si las consideramos atentamente, veremos que no son sino ficciones o artificios mentales, de suyo difíciles, y que no se producen tan espontáneamente como podría suponerse. No requiere, por ejemplo, cierto esfuerzo e ingenio el formarse la idea general y abstracta del triángulo, y, a la verdad, esta no es de las más difíciles, extensas y abstractas, porque en la idea de triángulo no se incluye el que sea oblicuángulo o rectángulo, ni equilátero, isósceles o escaleno, sino que el triángulo en general, tal como lo ideamos, es cada uno de estos y ninguno de ellos a la vez. Ciertamente es algo imperfecto e insubsistente, una idea en la que parcialmente se reúnen otras ideas tan insubsistentes como ella. Pero hay que recordar que nuestro entendimiento, en su estado actual de imperfección, tiene necesidad de tales ideas y las busca, porque le son 1. Convenientes para la comunicación con los demás y 2. Con el fin de ensanchar el campo de sus conocimientos, cosas ambas a las que por naturaleza se siente totalmente inclinado. Y aún así hay razón para pensar que semejantes ideas son una muestra de nuestra imperfección. Al menos ello es suficiente para demostrar que las ideas más generales y abstractas no son las primeras y más fáciles que adquirimos, ni las que informan nuestra mente en las primeras fases del conocimiento. Libro 4, capítulo 7, sección 9. Si alguno posee la facultad de formar en su mente la idea de triángulo tal como aquí se describe,
Será en vano discutir con él y yo no lo intentaré. Lo que deseo únicamente es que el lector averigüe a fondo y con certidumbre si tiene tal idea o no la tiene. Cosa, a mi ver, muy fácil para cualquiera. Puede haber nada más sencillo que examinar sus propios pensamientos, aunque sea ligeramente, y tratar de ver si uno mismo tiene o puede llegar a tener la idea de triángulo, según se explica en el párrafo apuntado, es decir, de un triángulo que no sea ni oblicuángulo, ni rectángulo, ni equilátero, isósceles o escaleno, y que sea todo esto y nada de ello a la vez. 14. Las ideas abstractas no son necesarias para nuestra comunicación. Mucho se habla aquí de la dificultad que consigo llevan las ideas abstractas y del esfuerzo de ingenio que se necesita para su formación. Todos convienen en afirmar que se requiere una profunda labor de la mente para emancipar nuestros pensamientos de los objetos particulares y elevarlos a las sublimes especulaciones que tienen por objeto las ideas abstractas. La consecuencia natural de todo esto parece que habrá de ser que una cosa difícil como la formación de ideas abstractas no haya de ser necesaria para la comunicación de unos con otros, ya que esto es tan fácil y familiar para todo género de personas. Se añade, por lo demás, que si para un adulto resultan obvias y asequibles estas ideas, ello es debido únicamente al uso constante y familiar que de ellas hace. Ahora me gustaría saber en qué momentos vence el hombre esta dificultad y cuánto tiempo emplea en aprovisionarse de estos elementos tan necesarios para el discurso. No puede esto suceder cuando es adulto, porque entonces ni siquiera tiene conciencia del esfuerzo requerido. Por lo tanto, hay que suponer que se adquieren las ideas abstractas durante la niñez, y por cierto, en edad tan tierna que ha de ser una tarea muy ardua el trabajo de elaborarlas en su multiplicidad tan diversa. ¿Quién no echa de ver la ingente dificultad de imaginar que un par de niños no hayan de poder hablar de sus golosinas, juguetes y chucherías hasta después de haber reunido las 1001 cosas sin valor que constituyen su mundo, para que así su entendimiento forme las ideas generales abstractas que forzosamente irán anexas a las palabras corrientes de su conversación? 15. Dichas ideas tampoco son necesarias para ampliar el conocimiento. De ningún modo considero necesarias las ideas abstractas, generales, para ensanchar el horizonte del conocimiento, como no lo son tampoco para la comunicación de unos con otros. Bien sabido es, y lo reconozco de buen grado, que todo conocimiento y toda demostración se apoyan en nociones universales. Pero eso no quiere decir que tales nociones se formen por abstracción según el modo ya explicado. La universalidad no consiste, a mi entender, en una realidad absoluta y positiva, o concepto puro de una cosa, sino en la relación que ésta guarda con las demás particulares, a las cuales representa o significa, en virtud de lo cual, lo mismo las cosas que las palabras y nociones, de suyo particulares, se convierten en universales. Así, al demostrar una proporción relativa a los triángulos, hay que suponer que tengo ante mí la idea universal de triángulo, pero esta no se ha de entender referida a un triángulo que no sea equilátero, ni isósceles, ni escaleno, sino en el sentido de que el triángulo particular que considero que sea de una clase o de otra, eso no importa, representa por igual toda suerte de triángulos rectilíneos, y en este sentido es universal. Creo que esto es bien sencillo y no implica ninguna dificultad. 16. Una objeción y su respuesta. Quizá alguno preguntará, ¿cómo podemos saber que una proposición es cierta para todos los triángulos particulares sin que antes la hayamos visto, demostrada u obtenida de la idea abstracta de triángulo, aplicable por igual a todos ellos? Pues parece que por el mero hecho de que una propiedad determinada se verifique en un triángulo particular, no se puede seguir que se dé también en los demás triángulos, que en todo
no sean iguales al primero. Por ejemplo, habiendo demostrado que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a dos rectos, siendo el triángulo rectángulo isósceles, de eso no puedo concluir que suceda lo mismo en todos los demás triángulos que no tienen un ángulo recto y dos lados iguales. Parece, pues, que para estar seguro de que esta proposición es universalmente verdadera, tendríamos que hacer una demostración particular para cada triángulo particular, lo cual es imposible, o, de lo contrario, de una vez para siempre, sacar y obtener tal demostración de la idea abstracta de triángulo que a todos conviene por igual y a todos igualmente representa. A lo que respondo que aunque la idea que tengo presente cuando hago la demostración sea, por ejemplo, la idea de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados son de una longitud determinada, puedo, sin embargo, tener la certeza de que tal demostración es válida para todos los triángulos rectilíneos, de cualquier especie y magnitud que sean. Y eso es así porque ni el ángulo recto, ni la igualdad, ni la longitud de los lados se tienen para nada en cuenta al hacer la demostración. Es cierto que en el esquema que yo imagino se dan esas circunstancias particulares, pero de ellas no se hace la más ligera mención al desarrollar la demostración. Decimos que los tres ángulos suman dos rectos, pero no porque haya en aquel triángulo un ángulo recto ni porque sean iguales los lados que lo forman, lo cual suficientemente prueba que dicho ángulo podría ser oblicuo y de lados desiguales, y a pesar de ello subsistiría válidamente la demostración. Y esta es la razón de que podamos aplicar a un triángulo oblicuángulo o escaleno lo demostrado para otro rectángulo isósceles, pero no por haber hecho la demostración a partir de la idea abstracta de triángulo. De paso, haré notar que cualquiera puede reconocer una figura como triángulo, sin tener en cuenta las cualidades particulares de sus ángulos o la relación de sus lados. Hasta eso llega la abstracción. Pero esto nunca probará que se pueda elaborar una idea general de triángulo, abstracta e inconsistente. Del mismo modo podremos considerar en Pedro solo su condición de hombre, y no de tal hombre, o solo la de animal, sin que por ello tengamos que formar la idea abstracta de hombre o de animal, por cuanto no se tiene en cuenta lo que se percibe. 17. Ventaja que puede traer la investigación sobre la doctrina de las ideas generales abstractas. Sería tarea tan inacabable como inútil seguir a los hombres de la escuela, a esos grandes maestros de la abstracción, a través de los complicados e inextricables laberintos de discusiones y errores a que los ha conducido su teoría de las naturalezas y nociones abstractas. Cosa es de todos conocida, y por lo mismo no insistiré en ello. El gran número de pendencias y controversias, la erudita polvareda que han levantado estas cuestiones y el provecho escasísimo que de ahí ha surgido para el género humano. Y aún podría esto pasar, si los perniciosos efectos de esta doctrina se hubieran quedado confinados entre los que declaradamente la profesan. Pero cuando se consideran los esfuerzos, el trabajo y los talentos que por tantos siglos se han desperdiciado en perjuicio del cultivo y avance de la ciencia, y que a pesar de todo han quedado los mismos sabios en su mayoría llenos de oscuridad e incertidumbre, cuando se consideran las disputas sin fin que han surgido, que aun aquellas teorías que parecían apoyadas en las más claras y convincentes demostraciones envuelven paradojas del todo irreconciliables con la razón humana, y que, tomadas en conjunto, nos han reportado, muy pocas de ellas, un menguado beneficio, no pasando de mero entretenimiento y diversión intrascendente, la consideración de todo esto, digo, es suficiente para sumir a los partidarios de esta doctrina en el mayor desaliento, en el más perfecto hastío de todo estudio. Podrá esto subsanarse echando una ojeada a los falsos principios que en el mundo han prevalecido, entre los cuales ninguno, a mi juicio, ha ejercido más perniciosa influencia sobre la mente de los especuladores que el de las ideas generales abstractas. 18.
Estudiaré ahora el origen de esta falsa noción predominante, que según yo creo es el lenguaje. Y a la verdad, solo una causa tan poderosa y de no menor alcance que la razón misma ha podido dar pie a una opinión tan universalmente recibida. Que esto es así, lo demuestra, entre otras cosas, la ingenua confesión de los más destacados paladines de las ideas abstractas, los cuales reconocen que dichas ideas son elaboradas precisamente para dar nombre a las cosas, de donde claramente se sigue que, de no existir el signo universal del lenguaje, jamás se hubiera pensado en las ideas abstractas. Véase el libro 3, capítulo 4, sección 39 y otros muchos lugares del ensayo sobre el entendimiento humano. Examinemos, pues, la manera en que las palabras han contribuido a extender el error. En primer lugar, se prejuzga que toda palabra tiene o ha de tener una sola significación, precisa y limitada. Y esto inclina a pensar que existen ciertas ideas abstractas y determinadas, que constituyen el verdadero y único sentido inmediato de cada nombre, y que por medio de estas ideas abstractas, un nombre genérico es aplicable a muchas cosas particulares. Pero la verdad es que no hay tal significación precisa y determinada de cada palabra, pues todas ellas representan indiferentemente un gran número de ideas particulares. Todo este falso raciocinio es consecuencia de lo ya dicho, y claramente lo comprenderá cualquiera por una sencilla consideración. Se podrá objetar que todo nombre, por el mero hecho de ser definido, queda restringido a una determinada significación. Por ejemplo, el triángulo se define como una superficie plana comprendida por 3 líneas rectas, con lo cual la palabra triángulo se ciñe a significar cierta idea determinada y no otra. A lo que respondo que en la definición no se dice si tal superficie triangular es grande o pequeña, blanca o negra, ni se atiende a la mayor o menor longitud de los lados, ni si estos son iguales o desiguales, como tampoco a los ángulos que forman, en todo lo cual puede haber gran variedad, y, por consiguiente, no hay idea determinada alguna que limite la significación de la palabra triángulo. Una cosa es conservar una palabra para la misma definición, y otra hacerla siempre valedera para la misma idea. Lo primero es necesario, lo segundo es inútil e imposible. 19. En segundo lugar, para comprender mejor cómo las palabras han traído al campo de la filosofía la doctrina de las ideas abstractas, basta observar cómo es opinión admitida que el objeto del lenguaje no es otro que la comunicación de nuestras ideas, y que por lo tanto todo nombre significante representa una idea. Siendo esto así, y siendo igualmente cierto que los nombres, aunque no se juzgan totalmente insignificantes, no señalan siempre ideas particulares concebibles, se sigue forzosamente que esas palabras representan nociones abstractas. Nadie negará, en efecto, que entre los hombres de ciencia está en uso multitud de términos que no sugieren la menor idea particular a los profanos. Y con un poco de atención echaremos de ver que no es necesario, ni aun en el más riguroso razonamiento, que los nombres significativos que representan ideas provoquen en el entendimiento, cada vez que se les emplea, aquellas ideas que han venido a representar. Puesto que en la lectura y en el discurso los nombres en su mayor parte se emplean como las letras en álgebra, donde aún representando cada letra una cantidad determinada, sin embargo no es obligado que a la inteligencia se le hagan presentes tales cantidades en cada uno de los pasos de la demostración. 20. Algunos de los fines que tiene el lenguaje. Aparte de todo esto, la comunicación de las ideas indicadas por las palabras no es el único ni el principal de los fines que tiene el lenguaje, como corrientemente se supone. Existen otros fines, como el suscitar una pasión, inducir a un acto determinado o disuadir de él, colocar la mente en una determinada disposición, para los cuales lo primero, o sea la comunicación, en muchos casos es solamente auxiliar, y a veces se prescinde de ella por completo si puede lograrse sin ella, como ocurre con frecuencia en el uso familiar del lenguaje.
Invito al lector a que reflexione sobre sí mismo y observará que muchas veces al oír o leer algún discurso se despiertan en su mente los sentimientos de temor, amor, odio, admiración, desprecio y otros semejantes, a la simple percepción de ciertas palabras y sin que surjan entre ellas ideas. Al principio, indudablemente, las palabras han podido ocasionar ideas aptas para descubrir tales emociones, pero si no me engaño, fácil es descubrir, cuando el lenguaje se ha hecho familiar, que la audición de los sonidos o la visión de los caracteres va inmediatamente seguida, por lo general, de aquellas pasiones, prescindiendo de toda idea originaria, en tanto que al principio tuvieron que ser producidas con la intervención de ideas. No nos impresiona, por ejemplo, la promesa o esperanza de una cosa buena, aun cuando no tengamos la menor idea de lo que ello pueda ser. Y la amenaza de un peligro no es suficiente para provocar en nosotros el miedo, aun sin saber concretamente qué daño nos puede sobrevenir, y aunque no tengamos idea de lo que es peligroso, de lo que es peligro en abstracto. Cualquiera que ligeramente reflexione sobre lo que acabo de decir, se convencerá de que los nombres generales que se usan con toda propiedad en el lenguaje corriente, sin que el que habla intente despertar en el que le escucha el conjunto de sus propias ideas. Hasta los nombres propios se emplean muchas veces sin el designio de que nos traigan a la mente la idea particular de los individuos que se supone son designados por ellos. Por ejemplo, si un escolástico me replica, Aristóteles lo ha dicho, entiendo que con ello quiere disponer mi ánimo a aceptar su opinión, con deferencia a la autoridad que por costumbre se atribuye a aquel hombre. Y este efecto se consigue tan de inmediato en aquellos que se han acostumbrado a resignar su juicio ante la autoridad de dicho filósofo, que no ha podido haber lugar a que se despertara alguna idea ni de su persona, ni de sus escritos, ni de su reputación. Podría aducir innumerables ejemplos de esta clase, pero ¿a qué insistir en cosas que cada uno puede comprobar por su propia experiencia?